Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Un cálido saludo para todos ustedes, esperamos que estén muy bien. Avanza la Cuaresma y hoy tenemos para todos ustedes un especial sobre la conversión, la primera de dos partes. Esperamos que se queden con nosotros porque con seguridad tenemos notas de mucho interés. Padre, ¿cómo está? Muy bien, Miriam, qué alegría que podamos compartir este ser, qué bueno la respuesta de la gente en las redes sociales. Hace pocos días celebrábamos a San José en su solemnidad litúrgica, entronizamos esta imagen y nos sigue acompañando en estos programas que tenemos del mes de marzo, y estamos tocando lo medular, lo central, el corazón mismo de la Cuaresma, que es apuntar a la conversión. Una palabra que a veces nos resulta extraña, pero que indica el cambio más importante, el cambio interior. De hecho, tuvimos un retiro espiritual en esta casa hace pocos días, Cambia tu vida, porque a veces sentimos esa necesidad de cambiar algo en nuestra existencia, pero no sabemos por dónde empezar, cómo hacerlo. Sentimos una insatisfacción en nuestra vida, a veces silenciosa, y queremos paliarla, atenderla con sustitutos, con compensaciones que no dejan de ser equivocadas, de manera que este programa sobre el cambio de la vida personal a partir de lo más profundo del ser, creo que va a ser de mucho interés para todos en el contexto de esta Cuaresma 2025. Parece que uno se mantiene en una constante conversión, uno todos los días tiene algo que cambiar, algo que superar, ¿no? La vida siempre es susceptible de convertirnos a Cristo o desconvertirnos. Por eso la Iglesia en su sabiduría nunca canoniza a ninguna persona, sino hasta después de su muerte y pasado algún tiempo, porque la Iglesia en 2000 años de cristianismo, de caminar en la historia, ha visto robles, personas aparentemente inamovibles en la fe, que se han venido abajo al final de su vida, o por el contrario, personas que parecían irredentas, incambiables, y luego han tenido conversiones muy potentes, muy ruidosas, pensadores, intelectuales, que luego serían santos. Viene a mi memoria Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, una judía científica que se educó al lado del padre de la fenomenología moderna, Edmund Husserl, y luego sería católica muy al pesar de su madre, de su familia. Luego de hacerse bautizar como cristiana católica, se hace monja carmelita y luego ofrendará su vida en un campo de concentración a manos de los nazis y su política de exterminio de esta raza. Y es posible que de pronto usted que nos está viendo en este momento piense, no, yo estoy bien, estoy en buenos tratos con el Señor, yo estoy bien, pero seguramente tendrá familiares, tendrá amigos, tendrán vecinos, personas que están alejadas del Señor. Qué bueno que ustedes les compartan este programa que, como le decía, consta de dos partes. Pero bueno, Padre Carlos, empecemos entonces con un documental que nos presenta la historia, los testimonios de personas que estuvieron muy alejadas del Señor y finalmente lo conocieron. Ulises, el héroe clásico por excelencia, pasó 20 años alejado de su querida Ítaca por culpa de la guerra de Troya y de las dificultades en la travesía. En todo ese tiempo no pasó un día sin extrañar su hogar, donde finalmente pudo volver, al igual que lo han hecho los protagonistas de este documental que se titula precisamente Ítaca. Sin embargo, estas personas no han regresado a un lugar físico, sino a otro al que siempre han pertenecido, pero del que se alejaron por uno u otro motivo.
pérdida de tu hermano, pérdida de tu matrimonio. Ya no hablo cuando ya en el año 1997, noviembre, mi madre se pone mala. Y el día 12 de noviembre mi madre fallece de un aneurisma cerebral. Eso fue ya el remate. Pensaba que Dios no era necesario y además que la Iglesia era perniciosa. Yo odiaba a Dios porque me la había quitado. Yo tenía 15 años y me deja sin madre. Todos ellos encontraron una razón para olvidarse de Dios, pero con el tiempo hallaron una más fuerte para volver a Él. Nace de una idea del Papa Francisco. El Papa Francisco habla mucho de conversión, de volver a casa, de que por muy lejos que una persona esté, la Iglesia es una casa de acogida, un hospital de campaña. Ítaca es el viaje de vuelta a la iglesia de un grupo de personas que poco a poco se dieron cuenta de que existe un hogar que siempre tiene las puertas abiertas. Ya en casa les ha sido imposible guardarse para sí la experiencia de encontrarse de nuevo donde siempre tuvieron que estar. Hablamos con diferentes parroquias, con algunos sacerdotes que nos dieron algunas personas que podrían contar su testimonio, que ellos sabían que no les iba a importar contar su testimonio. Entre los conversos, la verdad es que hay un denominador común que muchas veces son personas muy comprometidas con su historia y con su misión de dar a conocer esa vuelta a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces ahí fue como contactamos pues, con los personajes, ¿no? Con lo que hemos llamado hijos de Ítaca. El documental está dividido en distintos capítulos que explican las fases por las que sus 6 protagonistas atravesaron. Su particular travesía desde la lejanía, en la que no faltó la nostalgia, el punto de inflexión que les hizo cambiar de rumbo y por fin el regreso. Ese vacío se llenó absolutamente, porque eso era lo que faltaba realmente. O sea, es que Dios es el único que puede llenar una parte del alma donde ninguna persona humana puede llegar. Ahora no me siento sola nunca, nunca. Estoy en casa en cada momento. Como el hijo pródigo, sé que he vuelto a casa. Padre Carlos, hablemos de que hay personas conversas y hay reversos. ¿Cómo es eso? Hay conversos e inconversos. Susceptibles siempre de conversión o desconversión. Convertirnos fundamentalmente es un movimiento del alma, de manera más existencial podríamos decir un cambio de vida, una reorientación de la vida a valores o principios rectores que sean reales, perennes, universales, verdaderos y digamos creemos por la fe que el Evangelio tiene esos valores, la verdad, el amor, la justicia, la fraternidad, el perdón, el servicio, son valores perennes. En el mundo hay otro tipo de valores, el egoísmo, la primacía del yo, la ventaja, el ventajismo sobre los demás, la ganancia, el lucro, el engaño cuando puedo sacarle a otro algo que a mí me interesa, las envidias, la rivalidad, la competencia, cierta falsedad, utilitarismo de la vida. Sobre eso construimos nosotros. Uno se convierte a los valores del Evangelio o se desconvierte de ellos. Y la historia del ser humano es eso, una lucha entre el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo, para utilizar palabras de San Agustín, o el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, dirá en su obra magnífica de Civitas Dei, la ciudad de Dios. Parece que escuché la palabra reverso de esas personas que nacieron en hogares cristianos con mucha fe, pero se fueron en algún momento para otras iglesias, se pasaron a otra religión, a otros credos, y vuelven y regresan, o sea, reversan. Sí. Hay esta realidad y es por qué la gente abandona su fe católica. Yo podría dar varias explicaciones. La primera, no hubo una fe cristiana católica profunda. Fue superficial, como superficial es el barniz que se aplica, por ejemplo, sobre una puerta de madera. Entonces tú le metes la uña y el barniz se quiebra. A veces hay una religiosidad natural, una religiosidad inculcada en la familia, en un colegio católico, pero cuando viene la riada
de secularismo del mundo, a la persona la arrastra. He visto muchísima gente que salieron de colegios católicos, universidades incluso pontificias, pero luego la cultura dominante, el pensamiento dominante los arrastra, se enfrían por muchos años de su vida y vuelven luego con ocasión de un dolor intenso. Una primera afirmación es esto. Una segunda afirmación: ¿por qué nos alejamos? Por una imagen distorsionada de Dios, de Jesús, de la iglesia. Cuando esto ocurre mucho, mucha gente dice: es que yo no creo en Dios, pero es que yo tampoco creo en ese Dios que tú presentas. Ese Dios no existe. Ese Dios está en tu imaginación, en tu mentalidad, en tus prejuicios, en tus prevenciones, en tu mirada subjetiva, pero ese no es el Dios de Jesucristo, no es el Dios auténtico de la Biblia, no es el Dios en el que yo creo. Muchísima gente, uno, por una superficialidad en la fe; dos, por una distorsión o deformación de la imagen de Dios o de la misma iglesia, se llenan de prevenciones, de prejuicios, se alejan. Tres, la vida me ha enseñado que Dios se propone, no se impone. Cuando hay hogares donde los papás han sido muy, yo digo, equivocadamente impositivos con la experiencia de Dios, ocurre lo que decían las abuelas de un refrán de la sabiduría popular: hijo muy persignado termina masón, hijo muy persignado, muy santiguado termina masón, termina no creyendo en absolutamente nada de la iglesia, porque es que esto no es impuesto. La verdad, por ser la verdad, se propone serenamente y ella va penetrando en el corazón humano. Y una última característica de esta desconversión de la gente hoy es moda cultural, es moda en los medios de comunicación, moda en las redes sociales, moda en la conversación del colegio y la universidad, digamos, demeritar la iglesia, demeritar la fe, demeritar la experiencia religiosa, y la gente se siente un poquito, no sé, cool, progresista, de avanzada, pensando que definiéndose bisexual, ecológica, anticatólica, eso le da cierta progresía intelectual. Entonces es como un complejo que a veces tenemos y pensamos que despotricar de la iglesia nos va a dar cierto aire de pseudointelectualidad y de reconocimiento social y humano. Son características muy generales de la desconversión que hoy hay en mucha gente. Bueno, eso con respecto a las personas que crecieron en hogares cristianos, católicos, o se educaron en la fe y luego la perdieron. Pero ¿qué razones aducen también las personas que nunca han llegado a conocer a Dios, que prefieren ser ateas o gnósticas, o en fin? A ver, hay que distinguir lo que es un gnóstico de un agnóstico, de un ateo. La gnosis es una escuela desde el mundo griego, cuando la cultura griega están todas en su furor, antes de Cristo inclusive, que es una vía de alcanzar la verdad y la plenitud de la vida por el conocimiento, un conocimiento que nos dicen que es superior, es cierta intelectualización de la fe. Ese es el gnóstico. El agnóstico, que es distinto, es aquel que dice: yo no puedo probar intelectual y racionalmente la existencia de Dios, tampoco la puedo negar. Si desde el punto de vista racional, intelectual y de la lógica humana yo no puedo probar o negar la existencia de Dios, simplemente no es de mi interés. Es el agnosticismo, hay cierta indiferencia o indiferentismo. Y el ateo es el que dice intelectualmente: niego la existencia de Dios. Cada vez los ateos desde el punto de vista teórico son menos, y hay más ateísmo o más agnosticismo desde el punto de vista práctico. La gente dice: no sé si existe Dios o no existe, no me interesa, no es de utilidad para mi vida. Es una mentalidad netamente pragmática, donde tomo lo que me sirve. Es una mentalidad puramente utilitarista. Bueno, el caso es que Dios está llamando permanentemente a través de mil formas, a través de cantidad de estrategias, y una de esas estrategias o de esas formas es la Santísima Virgen María, como lo presenta Juan Manuel Cotelo en su película Tierra de María. Esta no es una película convencional. Llega tarde. Lo siento, jefa. ¿Desde cuándo se le paga por sentir? Un agente secreto recibe una misión especial.
el corazón de la gente está cambiando y su deber es saber por qué. ¿Quién les dirige? Hablan de un padre, un hijo, un hermano. También hay una mujer. La llaman madre. Esa madre es la Virgen y la película En Tierra de María tiene un objetivo especial. Es una película que cuenta el regreso a Dios a través de María. Juan Manuel Cotelo ha dirigido esta película. Dice que es mitad documental y mitad ficción. Entrevista a gente de todo el mundo. No son actores, sino personas que han tenido una fuerte experiencia de conversión en la que la Virgen ha tenido un papel principal. Escuché una voz que fue tan dulce, tan mamá. The voice came, it was feminine, direct to me. Why are you hurting me? I thought I was losing my mind. Cada historia de conversión es única porque no hay dos personas iguales. Aún así, para el director hay elementos comunes a todas ellas: sorpresa, resistencia y finalmente consistencia. Hablemos de personas que han vivido sin Dios durante muchos años y hoy viven con Dios, porque tienen la autoridad de yo ya he probado las dos recetas. Sobre todo hay un interrogante que destaca, una pregunta sobre la experiencia personal, la sociedad y, en última instancia, sobre la vida. La pregunta es, ¿qué tal nos va? ¿Ha sido un acierto quitar a Dios de nuestra familia, de nuestra educación, nuestra diversión, nuestra cultura, nuestra economía, nuestra política? Si nos va bien, sigamos sin Dios, pero parece que el diagnóstico del mundo, si eres honesto, es algo falla. Y la pregunta valiente es, ¿no nos habremos equivocado quitando a Dios? Qué interesante esa pregunta a una persona que se ha alejado de Dios. ¿Estás mejor sin Él? ¿Tu vida es mejor sin Dios? Es perfecta y tenemos que decir, hoy se nos vende como progresismo, como avance humano, avance científico, avance social, progreso de la humanidad, el desplazar a Dios y no colocarlo como el centro de nuestra vida, sino dejar una esfera subjetiva, privada, intimista. La pregunta es, ¿somos una mejor sociedad que la sociedad religiosa de hace 50 años? ¿Somos mejores personas que los individuos de hace 50 años? ¿Somos seres más felices, más realizados, más tranquilos? ¿O por el contrario, hoy hay más soledad en la gente, hay más ansiedad, hay más depresión, hay más neurosis, hay más crisis matrimonial, hay más crisis de familia, hay más desintegración social, hay más aislamiento, hay más confrontación y polarización? Nos preguntamos nosotros. Entonces la pregunta es, si no somos mejores seres humanos, no somos mejores sociedades, ¿por qué creemos que dejando a Dios hemos conseguido algo? Tal vez la respuesta será volviendo a Dios. Nuestros padres fueron personas que tal vez no tuvieron la ilustración académica, el conocimiento tecnológico, el manejo de lenguas que nosotros tenemos, pero fueron personas más tranquilas, más integradas, más humanas y más familiares. Veíamos entonces en la nota que acabamos de ver que la Virgen María es, digamos, un puente para acercarnos al Señor, ¿cierto? Para transportarnos a sus brazos, pero también el Señor se vale no solo de la Santísima Virgen María, sino de múltiples formas. Hablemos de qué maneras el Señor nos está llamando, nos está convocando hacia Él. Aquí estamos en el estudio de televisión de Montemaría, la Casa de Encuentros. Es un pequeño salón que improvisamos como estudio de televisión, desde donde grabamos Somos Iglesia. Pero aquí tras de estos muros tenemos algunas habitaciones para la gente. Y uno ha visto que en estos retiros espirituales hay personas que lloran profundamente y dicen, me encontré con Dios, nunca había experimentado un amor tan grande. He visto personas que en una contemplación de la naturaleza, de la obra creada por Dios, en un viaje a, no sé, un país nórdico, al desierto, han tenido experiencia de Dios. He visto personas que desde la literatura, la música, el arte han tenido experiencia de Dios, pero hay una constante, Miriam, en los seres humanos, y te lo diré con todo cariño, y es que la mayoría de las personas que en estos casi 32 años de sacerdocio
he conocido que se han convertido a Dios, han tenido experiencias de profundo dolor sostenido en el tiempo y se dan cuenta que el dolor quebranta su orgullo y el orgullo personal es el gran obstáculo en último término para reconocernos criaturas y reconocer a Dios como creador. Entonces la experiencia de la cárcel, la experiencia de una quiebra económica, la experiencia de la muerte de un hijo, de un padre, de una madre, la experiencia de un divorcio, la experiencia de un secuestro, la experiencia de una extorsión, son experiencias que marcan profundamente un ser humano, le muestra que no es todopoderosa esa persona en su depresión, en su secuestro, su crisis económica, su soledad, y la lleva instintivamente ya no a mirar horizontalmente, sino a mirar verticalmente, a abrir su corazón a la trascendencia, abrir su alma a Dios. Padre, yo tuve la oportunidad de investigar un poco sobre las formas en que Dios llama a las personas para que se conviertan y me encontré con cosas asombrosas. Dios llama a través de sueños, a personas que se han convertido a través de algo que encontraron en internet, de una película de cine, sean inclusive personas que se convierten a través de ver el mal ejemplo de otras personas. Es decir, Dios no tiene, digamos, nada reservado para comunicarnos su deseo de que lleguemos a Él. A ver, lo primero es que el Señor no deja de llamar, el Señor no deja de tomar la iniciativa, el Señor no deja de buscarnos. Somos nosotros que tenemos esta actitud, y me la van a entender, tenemos esta actitud. No quiero saber, no quiero hablar, yo tengo mi vida entre comillas resuelta. Y vuelvo a repetir, todo esto es cierto, una película, la música, el paisaje, internet, todo esto es verdad, un libro, San Ignacio Loyola, la misma Teresa de un Jesús, sacerdote, una religiosa, la esposa, un papá, una mamá, un hijo, un momento de la vida, un buen amigo, un buen consejero espiritual, pero sí hay una experiencia universal, el dolor, con todo lo que duele, y valga la redundancia, con todo lo que duela, el dolor es una escuela impresionante de conversiones profundas y duraderas en la vida, porque es que el dolor nos desinstala, es que uno no busca a Dios, es que uno no necesita ese Señor. La gente dice, tengo dinero, a mí el dinero me arregla muchas cosas, tengo salud, tengo juventud, tengo amigos, tengo reconocimiento social, no sé qué. Cuando todo eso falla y te descubres en tus pies sin piso de ninguna clase, es cuando tú aprendes a decir, Dios, si existes, háblame. No sé dónde estás. Pero usted lo decía muy claramente ahora, hay personas que dicen, yo no he sentido el llamado de Dios, pero porque no han querido ver, no lo han querido porque Dios siempre está llamando. Llama todos los días, a toda hora, simplemente estamos tan ocupados y preocupados por mis asuntos personales, por mi éxito propio, que soy incapaz de conocer y reconocer la voz de Dios en mi vida. A propósito de eso, Padre Carlos, yo quiero compartirles a todos los televidentes una poesía para mí preciosa, escrita por Lope de Vega, que usted me decía que figura en la liturgia de las horas, ¿no? Como uno de los himnos preciosos por los demás, a propósito de la conversión en el que el Señor nos invita a cambiar la vida y siempre la estamos postergando. Mañana te buscaré o mañana aceptaré el cambio de vida, para lo mismo responder mañana. Exactamente, así que por favor, espero que la oigan con mucha atención. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta cubierta de rocío pasan las noches del invierno oscuras. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía y cuánta hermosura soberana. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Como el Señor siempre está ahí, parado ante la puerta, cubierto de frío, esperando la respuesta nuestra. La respuesta humana, porque es un acto, la iniciativa de Dios, la iniciativa divina es un acto de profundo amor, de solicitud exquisita, de ternura delicada por nosotros, y en esa indiferencia gélida, helada, en esa dureza del corazón, le decimos al ángel, el mensajero de Dios, espérate mañana, miraremos, para lo mismo responder mañana. Hoy se habla mucho de la procrastinación, procrastinar para preparar un examen, hacer un trabajo en la universidad, un trabajo de arreglo en la casa, adelantar algún informe en la oficina,
Procrastinamos porque así como que evitamos una situación tensionante y nos da cierto alivio psicológico. Hoy hay que utilizar esta expresión: no procrastinemos la conversión personal, no aplacemos, no procrastinemos la salvación del alma, que es lo único en la vida en lo que no podemos nosotros equivocarnos. Usted puede equivocarse escogiendo su cónyuge, en la carrera profesional que estudió, la empresa que montó, la casa que compró, pero usted lo que no se puede equivocar es la salvación eterna del alma, porque se está jugando su futuro para siempre. Bueno, Padre Carlos, usted decía que acá en Montemaría son muchas las personas que han encontrado al Señor, que han tenido una conversión. Pues bien, en el mundo hay cientos de lugares donde muchas personas obtienen lo mismo, un cambio de vida y un regreso a las manos del Señor. Y uno de esos sitios es Medjugorje, un sitio muy famoso. Veamos ustedes lo que ocurre allá. Frutos de Medjugorje recopila testimonios de personas que han sido curadas de forma sorprendente durante sus visitas a este lugar de posibles apariciones de la Virgen. En 2019, el Papa Francisco autorizó las peregrinaciones al santuario y lo calificó como espiritualmente fructífero. Gente que va allí e si converte, gente che incontra Dio, che cambia vita, ma questo non c'è una bacchetta magica lì, e questo fatto spirituale, pastorale non si può negare. Esta recopilación audiovisual de testimonios incluye el de Sofía Gamis, que cuenta cómo cambió su vida tras confesarse en Medjugorje, después de 20 años alejada de la iglesia. No hay palabra para describir esa sensación en el interior, pero esa sensación también en el cuerpo, de absoluta plenitud, de absoluta felicidad. Otro testimonio es el de Johannes Rotalmel, que comenzó a discernir su vocación religiosa mientras visitaba el lugar. In Medjugorje sind Menschen in der Lage, auf Gott zuzugehen, in die Begegnung mit Gott zu kommen, in die Nähe zu Gott zu kommen, seine Gegenwart zuzulassen. Das geschieht auf eine ganz unmerkliche Art und Weise. Und das ist für mich das Wirken der Mutter Gottes hier in Medjugorje. Los testimonios provienen de países como Argentina, Austria, México, Alemania, Nigeria, Polonia y Estados Unidos. El proyecto incluye experiencias de curación física y espiritual, parejas que recibieron el regalo de tener un hijo o historias de vocaciones, todas centradas en Medjugorje, un lugar de conversión. Padre, supongo que usted conoce Medjugorje. ¿Usted conoció de pronto testimonios de conversión allí? A ver, primero ir allá es ir a un lugar que es desafiante por su simplicidad, por su sencillez. Tú vas a Fátima y es un santuario impresionantemente grande en Portugal. Vas a Lourdes, es un santuario impresionantemente bello, al fin de cuentas cultura francesa, el sur de Francia. Vas a Medjugorje y es un santuario impresionantemente simple y sencillo. La gente encuentras una babel de lenguas, de razas, y descubres en toda esta realidad la fe bonita con la que va la gente. Y curiosamente en esta zona, la antigua Bosnia-Herzegovina, los Balcanes, donde ha habido guerras dolorosísimas, genocidios sin nombre, allá precisamente se presenta la Virgen Santísima como la Reina de la Paz. Es la nominación, uno de los rostros más bellos en cualquier advocación mariana, junto con la de Fátima. Me parece que son los dos rostros más bellos, más dulces, más disidentes, más tiernos. Y he visto, sí, claro, muchas personas que han ido a Medjugorje y han dicho: yo experimenté allá una paz, una dulzura, una suavidad del amor de Dios que en ninguna otra parte del mundo la he encontrado. Me parecía algún ateo le dijera a usted: ¿qué tiene de bueno ser católico? ¿Qué tiene de bueno seguir a Dios? ¿Usted qué le diría? A ver, más allá de ser católico es, ¿qué tiene de bueno ser creyente? Yo le diría a un ateo: yo te admiro, porque si la vida con Dios tiene dificultades y desafíos, ¿cómo será la vida sin Dios? Es que un ateo no tiene sentido de vida eterna. Entonces, en un ateo se puede practicar el comamos y bebamos, disfrutemos que mañana moriremos. Usted que sea vivir bueno, entre comillas,
a disfrutar entre comillas del mundo, porque con la muerte todo acaba. Esa mirada cortoplacista, esa mirada ramplona de bajo vuelo, como la de las gallinas, esa mirada miope de la vida, primero genera un sentido de desesperanza si te llegó una enfermedad estando joven, o si te pasó la vida muy rápido, si tuviste un accidente, porque es una mirada de eternidad. La mirada de eternidad te da una luz de esperanza muy grande. Lo segundo, en el ateo hay mucho la experiencia de soledad profunda. Yo estoy, como decía Albert Camus, y como lo decía con más propiedad Jean-Paul Sartre, los filósofos existencialistas sobre la muerte de Dios, que decía que simplemente somos accidentes en la historia humana, o una expresión muy gráfica, que estamos vomitados, somos vómito en la existencia, en la historia del mundo. Cuando yo oigo esto, yo digo que Albert Camus o Jean-Paul Sartre se mantenían depresivos, ansiosos, con una desesperanza total. Yo digo, con razón, a mí la fe como creyente, primero, me da un sentido de esperanza en la vida eterna. Segundo, me ayuda a no sentirme solo, a sentirme amado, acompañado, guiado, sostenido, sustentado, iluminado, fortalecido por el buen Dios, por su amor que nunca deja de acompañarnos. Y tercero, la fe le da a uno un sentido a la existencia, porque cuando tú crees que la vida empieza y acaba acá, al final dices, por ejemplo, conozco no pocas personas que tienen todo lo que la vida les puede dar y que el mundo llama felicidad, y la gente le dice a uno, padre, yo tengo una secreta insatisfacción, tengo dinero pero no soy feliz, tengo muy buenas propiedades inmobiliarias pero no soy feliz, tengo reconocimiento, éxito humano, profesional pero no soy feliz, tengo el aplauso de la gente, no sé qué, pero no soy feliz, porque en el fondo olvidan algo que fue la gran intuición antropológica de un santo que marcó el primer milenio cristiano, San Agustín de Hipona, cuando decía, Señor, nos hiciste, nos creaste para ti, y nuestro corazón andará inquieto, turbado, hasta que no repose, hasta que no descanse en ti. El ser humano fue creado para Dios, de Dios venimos y a Él volvemos. Sin Dios hay soledad, sin Dios no hay esperanza, y sin Dios no hay sentido para la vida. La fe de cualquier creyente da compañía, da esperanza y da sentido a la vida. Padre, ¿y usted qué le diría, por ejemplo, a todos esos jóvenes, a todas esas personas que tan pronto llegan, por ejemplo, a una universidad, ya dejan a Dios completamente de lado, se olvidan totalmente de esa fe que habían sembrado sus papás en ellos, o de muchos esos que no quieren saber absolutamente nada de Dios, inclusive teniendo todas las pruebas de que existe y demás? El ser humano, Miriam y amigos que nos siguen en las redes sociales, el ser humano es un eterno buscador de la verdad. Y yo recuerdo cuando estudiaba Derecho en la Universidad de Medellín y fui conociendo algo del mundo, estaba en mis 19, 20 años, yo decía, ¿dónde está la verdad? Porque manejamos un periódico de los estudiantes de la universidad y uno, entre comillas, dándoselas de periodista amateur, investigaba y encontraba la falsedad, la hipocresía humana, la corrupción humana, y esto me decepcionó estando muy joven. En esa búsqueda de la verdad fue cuando encontré a Dios. Yo creo que un joven tiene una rebeldía natural frente al statu quo, la sociedad existente, los estados actuales del hombre, pero esa rebeldía va a ser mal canalizada. Entonces, la rebeldía, pienso que consumir la cocaína rosada, el tutsi, el fentanilo, no sé qué, eso me va a dar experiencias, no sé qué, todo esto es artificialidad. Yo creo que es una invitación a una persona joven a que busque en lo profundo de su ser, a que no deje de ser rebelde y un buscador de la verdad. Al fin de cuentas, uno de los nombres de las nominaciones del Espíritu Santo no es solamente el Espíritu Santo intercesor, Paráclito, Paracleto es el que está al lado de uno intercediendo, Espíritu Santo defensor, Espíritu santificador, el Espíritu de la verdad es una de las nominaciones. Cuando hay esa búsqueda de la verdad, uno al final tiene que encontrarse con Dios, y se ven muchos gigantes en la iglesia y de santos
que encontraron a Dios buscando la verdad profunda sobre el hombre, sobre la vida, sobre el cosmos, la creación. Padre, yo escuché una expresión muy dura, que es preferible ser ateo a ser tener una fe mediocre. Yo creo que uno puede comparar lo comparable entre un buen ateo y un buen creyente, definitivamente un buen creyente, entre un mal ateo y un mal creyente, de pronto un mal ateo, pero no comparemos. A mí alguien me decía esto: padre, yo prefiero una pareja de 2 hombres o 2 mujeres criando un hijo que unos malos papás educando un hijo y abandonando. Le dije, no me compares agua y aceite, compárame agua con agua o aceite con aceite, que es que agua y aceite tienen distinta densidad. Compárame 2 hombres que están criando un hijo, 2 mujeres criando un hijo, con 2 buenos papás, hombre y mujer, criando un hijo. Pues no me pongas esto, porque esto es lo que llama un sofisma, un argumento engañoso, porque lo digo muchas veces: padre, es que es mejor que papá y mamá descuidados, que 2 mujeres mamás o 2 hombres papás eduquen a este hijo. Le dije, no, esto es un argumento engañoso, romántico, bobalicón, y por ahí no es. Compara lo que debe ser comparado. Entre un buen ateo y un buen creyente, me quedo definitivamente con un buen creyente. Exacto, pero entre un ateo y una persona con una fe mediocre, ambos están mal porque no tienen realmente... Sabes que he visto que muchos que llaman ateos a veces son más creyentes que los que se dicen no creyentes, porque en el fondo el ateo ha hecho un esfuerzo por tratar de dar razones a su increencia. En cambio, el creyente mediocre, ahí voy, simplemente resisto culturalmente, tengo una religiosidad natural, una religiosidad atávica, recibida de generación en generación, pero es una religiosidad de pintura de barniz muy superficial. Yo sé que detrás de muchos que se dicen ateos, hay seres angustiados buscando de Dios. Yo tuve un profesor cuando estudié Derecho, muy capaz, muy inteligente. Al final de su vida, una enfermedad, me llamó, me dijo: Carlos, te recuerdo como alumno mío, no sé qué. Estaba muriendo y me dijo: yo quiero una confesión general de mi vida. Y me decía: yo fui un hombre angustiado. Y me acuerdo que en las clases él alardeaba de su ateísmo, porque se alardea, pero me decía ya en la etapa final de su vida que él fue un hombre angustiado, tratando de creer en Dios, y una enfermedad muy dolorosa al final de su vida. Él dijo: yo quiero hacer profesión de fe y pensar que no todo va a acabar con mi muerte. Qué bien, y que murió en paz entonces. Murió en paz. Exactamente, bueno, pero porque no eres frío ni caliente, Sino eso es de que son mediocres, que tengo un Dios ahí por encimita, superficial, eso no es así. Pero bueno, padre, veamos, perdone, el testimonio de una atea que se convirtió. Cerca del 2% de la población mundial es atea. Durante muchos años Jennifer Fulwiler fue parte de ese grupo. Creció en una feliz familia atea y pensaba que la religión era un cuento de hadas. Decía que el cristianismo era muy arriesgado. Sí, y yo veía el cristianismo como algo peligroso y animaba a la gente a que dejara esas creencias peligrosas. En el libro Algo más que Dios comparte su experiencia desde la indiferencia a las dudas y la alegría. Cuenta cómo todo cambió cuando nació su primer hijo. En ese momento se empezó a plantear preguntas que el ateísmo no lograba responder. El ateísmo dice que la vida humana no es más que unas reacciones químicas al azar, y eso no es lo que experimentaba estando viva y conviviendo con otras personas. En su búsqueda de respuestas leyó todo tipo de libros religiosos y asegura que encontró la verdad en el cristianismo. Con el tiempo, ella y su marido decidieron hacerse católicos y sus vidas cambiaron completamente. Cuando era atea pensaba que el sentido de la vida era tener todo el dinero que pudieras. No era codiciosa, pensaba que así podrías hacer lo que quisieras y hacerte feliz. Pero me di cuenta de que siempre necesitaba algo más para completar mi felicidad. Si consiguiera este ascenso, si tuviera un coche nuevo, si viviera en un lugar mejor, siempre buscaba algo más. Desde entonces su fe ha crecido y también su familia. Todavía mantiene contacto con algunos de sus amigos ateos y aunque no comparten su fe, respetan que llegara a ella por medio de la razón.
Creo que a veces los católicos tienen miedo de dialogar con los ateos porque pueden pensar, yo no quiero entrar en argumentos ateos porque pueden debilitar mi fe y no creo que me guste lo que encuentre. Yo siempre animo a la gente con palabras de Juan Pablo el Grande, no tengáis miedo. Pregunta, explota todos los caminos que puedas y eso te hará más seguro de tu fe católica. Jennifer ha recorrido un largo camino para llegar hasta donde está ahora, pero dice que el viaje ha merecido la pena. Padre, una cosa sí es cierta, es que las personas que conocen a Jesús, conocen a Dios, o los que regresan a Dios después de haber estado mucho tiempo alejados de Él, lo hacen de una forma apasionada, intensa, entregada, es decir, dan, entre comillas, envidia. Y dan ejemplo, totalmente de acuerdo. Hay creyentes mediocres toda la vida, y está el texto de Apocalipsis que ahora señalabas, porque no soy ni frío ni caliente, sino tibio, por eso mi boca te vomita. Yo he visto que una persona cuando vivió en el mundo y encuentra profundamente a Dios, es un converso y es un creyente ardiente, militante, comprometido con la causa del Evangelio, a diferencia del buenito, la buenita de toda la vida, pero no se compromete con nada, simplemente tiene Dios de labios para afuera, pero no en su corazón. Esta es una verdad. Yo mismo no fui el más piadoso en los años de juventud, y viene luego una crisis personal en mi vida a los 22 años, y es donde encuentro a Dios y encuentro mi vocación. Aún mi familia me decía, nosotros no te vemos sacerdote, me decían al principio, porque nunca manifestaste esto será un capricho, un embeleco, decimos coloquialmente en la cultura antioqueña, la cultura paisa. Han pasado ya casi 32 años del sacerdocio, más los años casi 40 años desde ese primer llamado, y el Señor sigue ratificando. Me quedo con algo muy bello de Juan, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos vivido, les damos testimonio. Ser creyente, sobre todo, ser testigo de una realidad nueva, maravillosa, transformante de la vida. No se trata de un creer intelectual, racional, aprendido en libros, sino una experiencia profunda del amor de Dios que es capaz de renovar desde las raíces mismas nuestra vida, de liberarnos de esclavitudes. Todos hemos tenido algún tipo de esclavitud, porque el pecado es por excelencia esclavitud. Mira lo que decía esta persona, pensaba que lo mío era el dinero. Cuando uno no tiene el verdadero Dios en el corazón, uno fabrica un Dios de cualquier cosa, del dinero, hace un Dios de su cuerpo, hace un Dios de su esposo o esposa, hace un Dios de su empresa, hace un Dios de la fama y reconocimiento social, hace un Dios. Cuando uno no tiene al verdadero Dios en su corazón, cualquier realidad humana, falible y caduca se vuelve Dios en la vida de uno. Y qué escuela de sufrimiento la que nos viene, porque nada del mundo es sostenible de manera definitiva en el tiempo. ¿Cuál fue el detonante para su conversión? Vino esta crisis, yo me fui de mi casa a los 22 años por una pelea con mi hermano menor, estuve 16 meses por fuera, la universidad del derecho no me gustaba, tener mi carrera, porque mi madre me enseñó no deje nada empezado, y tener la carrera más forzado que otra cosa. Y en esa crisis personal, en esa soledad, en esa búsqueda interior de la verdad, fue que encontré a Dios. Y aunque habían compañeros de la universidad, una universidad libre pensadora, se dice ella, me decía, Carlos, que te vas a meter de cura, no sé qué, y todos los prejuicios que siempre han existido frente a los sacerdotes, pero sentí ese llamado profundo. Y ahora, casi 40 años después de ese momento puntual, yo sigo sintiendo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. No me he arrepentido un solo día, una sola hora, un solo minuto de ser sacerdote. Si volviera a nacer, volvería a ser sacerdote, y le doy gracias a Dios cada día por el bien que uno puede haber hecho a lo largo de estos años de ministerio, y pido perdón por las equivocaciones que todos hemos tenido en la vida, pero todos son todos, porque a veces uno encuentra mucha gente que está juzgando, pero el que más juzga es el que tiene más
barro guardado. Así es. Bueno, tenemos otro testimonio de otra atea que le explica a su hija la fe que abrazó con tanto amor. Después de su conversión del ateísmo al catolicismo, Sally Reed se dio cuenta de que estaba sola. Vivía a las afueras de Roma, donde no había muchos católicos. Su esposo no se había convertido y su hija solo tenía 3 años. Solo tenía 3 años, pero siempre fue una pequeña alma muy sabia. Solía escuchar mucho y hacer muchas preguntas. Se siente muy atraída por la fe. Sin embargo, la noche antes de que Flo hiciera su primera comunión, algo cambió. De pequeña se sintió repentinamente abrumada por la duda de si debía recibir o no la Eucaristía. La razón por la que me sentí tentada fue porque muchos amigos me decían: oh, me regalan un móvil por mi primera comunión, o una computadora, hago la comunión solo porque mis padres me prometen el último iPhone. Yo pensé entonces, ¿estoy recibiendo esto para tener un teléfono o una computadora? No, en realidad no. Entonces, ¿por qué debería hacerlo? Finalmente recibí la Eucaristía y ahora estoy feliz. Para afrontar las dudas y recordar la importancia de la fe en medio de momentos duros, su madre escribió y le dedicó un libro titulado Anunciación. Allí reflexiona sobre el sí de María con 5 frases del Evangelio de Lucas. En 140 páginas, Sally habla sobre la bondad de la Virgen María al aceptar la voluntad de Dios incluso en medio del dolor. El objetivo es mostrar a Flo que con la fe todo es posible. Después de ver esta nota, pensaba que hay muchos niños y niñas que han llegado hasta la primera comunión simplemente con el interés de la fiesta, de los regalos, del vestido que se van a poner y demás. Y por eso para muchos esa primera comunión se convierte en la última. Rahner, un jesuita de los años del concilio, década de los 60, Carlos Rahner, él decía que caminamos hacia un mundo de tanta superficialidad, de tanta materialismo, que si no había una experiencia profunda y mística de Jesús en nuestra vida, simplemente el mundo nos iba a arrastrar. Y esas palabras hace más de 60 años han resultado ser proféticas. Él dice: el cristianismo del siglo XXI será místico o no será. Y esto es verdad. Hoy nosotros estamos pagando las consecuencias de una preparación para la primera Eucaristía, la primera comunión, para la primera confesión, desde aprender unas definiciones dogmáticas, desde aprender unos mandamientos de manera mnemotécnica, desde saber recitar unas oraciones de manera mecánica y fría, pero no desde una experiencia profunda y transformante del amor de Dios. Es más, no se puede vender la catequesis presacramental para el bautismo, para la primera comunión, para la confirmación, para el matrimonio, como una imposición y el cumplimiento de unas normas, porque de entrada resulta chocante y por demás ineficaz. Mucha gente después del matrimonio abandonó la práctica católica, después de primera comunión, su primera confesión, su confirmación, abandonó la práctica religiosa. Eso nos está mostrando que no es por ahí. Creo que la experiencia mística que cada vez va despertando, una experiencia profunda del amor de Dios, de la vida nueva del Señor, está aflorando en sacerdotes, laicos, consagradas en distintas partes del mundo, que uno va reconociendo en publicaciones en redes sociales y que nos llevan a decir: no podemos seguir con esta superficialidad de la fe o este cumplimiento de normas religiosas o en esta ritualidad externa que al final a los jóvenes, a las nuevas generaciones poco les dice. Así como el amor, el primer amor nos marca para toda la vida, la experiencia de Dios, el amor de Dios nos marcará para siempre. Padre, como católicos tenemos responsabilidades y tenemos deberes. ¿Qué responsabilidad tienen los padres, que deben ser educadores en la fe y en la moral de sus hijos, cuando ven que cuando sus hijos se olvidan de Dios, cuando mueren sin Dios, en fin? Conocí un empresario muy adinerado, que les dio todo a sus hijos en lo material,
uno de sus hijos, una hija, resultó con cáncer, un cáncer muy agresivo. La ponen los mejores médicos de la ciudad de Medellín, le dice que no hay nada que hacerle, la lleva a los Estados Unidos, le dicen la medicina ya en su ciudad Medellín es muy buena, no hay nada que hacerle. Viene a una unidad oncológica de un importante hospital, le dice, pónganme los aparatos más modernos, pídame la plata que sea, pero salven mi hija de 20 años. Y le dijo, señor, esto no es de plata, su hija tiene un cáncer que le abraza el tallo cerebral, aquí no hay nada que hacerle. La chica murió. Y antes de morir me dijo, padre, vaya, hable con ella, confiésela. Fui a hablar con ella y la irreverencia propia de una chica a sus 19, 20 años me dijo, no, mi papá no me enseñó a buscar nunca de Dios, porque lo va a buscar ahora en la enfermedad. No me lo enseñó en salud, no lo va a buscar en enfermedad y no lo buscó. Esto nos muestra hasta dónde los papás tienen una responsabilidad y hay algo muy importante. Un papá dice, le di lo más grande a un hijo, la educación. Una universidad en el exterior, aprendió inglés o aprendió mandarín, es trilingüe. Sí será lo más importante eso, porque yo conozco profesionales muy brillantes, fracasados en el matrimonio, fracasados en su vida ética, de pronto hasta con problemas judiciales, fracasados en el sentido de su vida. Entonces tal vez el estudio universitario no es más importante. Padre, yo le di gusto, le di mi empresa, no sé qué, y la empresa se la parrandió, se la gastó en 5 años, luego no tiene nada. Lo más importante era darle estudio, darle una empresa, la que tú formaste por 40 años. Padre, lo más importante, les di gusto, le di a mis hijos todo lo que yo no tuve, buenos restaurantes, los mejores viajes, ir a cada año a Disneylandia cuando eran niños. Y le dije, y luego cuánto creces, son los buenos para nada porque nunca les exigieron, les enseñaste solo a recibir. Lo más importante para un hijo es darle gusto en todo, darle el estudio en todo, legarle la empresa que formaste por 40 años, o lo más importante es darle un hijo a Dios, que frente a una depresión tan como hoy en día, frente a la soledad hoy en día, frente al fracaso hoy en día, frente al sentido de la vida, el único que responde a todas los desafíos humanos, más allá del dinero, del gusto, de la empresa, de los viajes, el único que responde a todo en la vida es Dios. Y en eso los papás están fallando. Le dan un iPhone al niño chiquito, usted entreténgase en eso y no me fregue la vida, que yo estoy trabajando y haciendo dinero para que usted tenga un colegio bilingüe, un colegio campestre bilingüe y tenga lo mejor. Se nos está olvidando a los papás que lo más grande que le pueden dar a un hijo es la formación en Dios, darles espiritualidad a su vida. Exactamente, o piensan que porque lo matriculan en un colegio religioso o demás, ahí va a tener, digamos, toda ese acervo espiritual que necesita, y no es así. Yo estuve con un colegio de sacerdotes, mi fe se la debo a mis papás. A mi papá lo vi ir a misa semanalmente, en una época de su vida diario. A mi mamá la vi orar todos los días, nos enseñó un amor a María Auxiliadora. De manera que no, eso lo ve uno en la casa, le dio uno la honestidad, le dio uno en los problemas de la vida. Papá decir, pongan esto en manos de Dios, pongan esto en manos de Dios, no se angustie. La fe la recibe uno de los papás. Los profesores es una cosa muy accidental, el profesor de educación religiosa y demás, no. Hoy los papás delegan en las redes sociales, en los videojuegos, en un colegio, lo más importante, el tesoro de la formación académica, moral, espiritual y axiológica de valores de sus hijos. Y si sembraron la semilla espiritual en el hijo, si se aleja, tarde o temprano volverá, padre, ¿no? Lo que se siembra en la cuna no se olvida ni en la sepultura. Así es. Bueno, como les decía, esta es la primera parte de este especial sobre la conversión. O sea que en el próximo programa, el próximo viernes, si Dios lo permite, les estaremos presentando una serie de testimonios de conversos para que todos ustedes se antojen de abrazar la fe como ellos la tienen con tanta pasión. Y tenemos aquí nuestra imagen de San José que nos está acompañando desde el día 19, haciendo un homenaje a quien es patrono de tantas, la iglesia, los hombres, las familias, la buena muerte, las causas imposibles, de Amén y de Montemaría. Nos encomendamos a San José y los invitamos a que ustedes y yo tengamos la fe de este santo impresionante para nuestras vidas. Padre Carlos, muchísimas gracias.
Gracias también a ustedes que nos han acompañado, a Amén Comunicaciones y a Ron Reports. Que tengan un resto de día muy feliz. El Señor los bendiga a todos. Hasta luego.